Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase se estará dando orientaciones acerca del tema que está consignado en la lección 3. El tema es el suelo. Para esta guía de trabajo se tiene la siguiente actividad en la que cada uno de ustedes deben completar cada una de estas 4 postulados que aquí les mencionan. Es una actividad bastante sencilla. Para poder hacer esta actividad sin ningún inconveniente, me permito explicarles la información que ustedes han recibido en forma impresa y que también pueden obtenerla en formato digital por medio de la plataforma Edmodo y del grupo de WhatsApp de Ciencias Naturales. Entonces me permito leerles la información. El suelo. Se conoce como suelo la parte superficial de la corteza terrestre conformada por minerales y partículas orgánicas producidas por la acción combinada del suelo, el agua y procesos de desintegración orgánica y ambientales. De igual forma, los suelos cambian su estructura. Estas variaciones son lentas y graduales, excepto las originadas por desastres naturales. Entonces fíjense en este primer párrafo. Les dan a entender la importancia que tiene el suelo. El suelo, al ser la parte superficial de la corteza terrestre, entonces pueden imaginarse ustedes que el lugar en el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? Como seres vivos, es posible gracias a la existencia de ese suelo. Fíjense que a partir del suelo es que las plantas se pueden desarrollar sin ningún inconveniente. Nosotros también como seres vivos, tal y cual como se los acabé de mencionar. Y los procesos ambientales que ocurren generalmente se dan a nivel del suelo, en esta parte de la tierra en la cual nosotros estamos. De allí su importancia. El suelo está formado por varios componentes como son las rocas, la arena, la arcilla, el humus o la materia orgánica en descomposición, minerales y otros elementos en diferentes proporciones. El conjunto de alteraciones que sufren las rocas hasta llegar a constituir el suelo se denomina meteorización, proceso que consiste en el deterioro y la transformación que se produce en la roca al fragmentarse por acción de factores físicos, químicos y biológicos. Entonces, fíjense que ese primer proceso que allí les están mencionando que ocurre en el suelo es la meteorización, es decir, cómo las rocas con el paso del tiempo y gracias a la influencia de factores físicos y también factores químicos, estas rocas se van desintegrando y se van convirtiendo en partículas cada vez más sencillas que van a ser parte del suelo. Entonces ese es el proceso de la meteorización, así como ustedes lo pueden observar en esta imagen que aquí se les está mostrando. Entonces vamos a ver cuáles son esos factores físicos. Las grandes rocas sometidas a la acción del hielo, la lluvia, los vientos, las variaciones de temperatura y muchos otros factores se rompen, formando rocas cada vez más pequeñas, como les estaba mencionando. Y tal cual y como se observa nuevamente en la imagen, la acción de todos estos factores físicos, lluvia, vientos, etc., hace que las rocas grandes se vayan fragmentando. Factores químicos. Los minerales de rocas al entrar en contacto con el agua o el aire se disuelven o se oxidan, dando origen a sustancias con propiedades diferentes a las de los minerales primitivos. Entre las piedras del suelo se fue infiltrando el agua y el aire. El agua comenzó a disolver diferentes materiales, a mezclarlos, y el oxígeno del aire a su vez inició su oxidación, logrando entre ambos una lenta descomposición de las rocas y la formación de nuevos compuestos de pequeño tamaño y espesor. En esta etapa de meteorización las rocas sufrieron cambios químicos, es decir, la acción que ejerce el agua sobre las rocas y también el oxígeno hace que esta roca, como en la roca hay diferentes tipos de minerales, ¿oyeron? Y también hay diferentes elementos químicos, entonces y compuestos. Entonces cuando ellos entran en interacción con el agua y con el oxígeno ocurren reacciones químicas. Y las reacciones químicas, muchachos, son procesos que permiten la transformación de unas sustancias en otras, es decir, que las rocas cuando entran en contacto con el agua y con el oxígeno reaccionan químicamente y van a producir unos nuevos compuestos que van a parar al suelo. Entonces, fíjense ustedes lo importante de este proceso.
Factores biológicos. Los animales y plantas hacen que las rocas se fragmenten en trozos más pequeños por la presión de las raíces de las plantas al crecer y por la acción de animales al excavar. Estos restos de animales y plantas, a través del tiempo, después de un proceso largo de descomposición, forman lo que se llama humus. Por ejemplo, no sé si ustedes en el patio de la casa de ustedes, si es de tierra y tienen árboles, no sé si han notado, o cuando van al campo, que cuando caen muchas hojas al suelo y estas hojas comienzan a descomponerse, ¿verdad? Bueno, cuando estas hojas se descomponen, ellas van al final a conformar lo que se conoce como humus, es decir, un material orgánico que es rico en nutrientes. Perfil del suelo. Un suelo normal está formado por varias capas y cada una de ellas recibe el nombre de horizonte edáfico o simplemente horizonte. Miren este nombre, horizonte edáfico o simplemente horizonte. Al conjunto de estos horizontes se le denomina perfil del suelo. Todos estos horizontes se pueden dividir en tres horizontes principales: horizonte A, horizonte B y horizonte C. Aclarando lo que tiene que ver con el horizonte edáfico, me permito comentarles qué quiere decir esto de horizonte edáfico. Bueno, esto hace referencia a capas aproximadamente paralelas a la superficie del terreno. Estas se establecen en función de cambios de las propiedades y constituyentes, que al final son el resultado de la actuación de los procesos de formación del suelo con respecto a las capas inmediatas. Entonces, a esto es lo que se le conoce como horizonte edáfico. El horizonte también es conocido como suelo. El horizonte A también es conocido como suelo, el horizonte B como subsuelo y el horizonte C como roca madre o material parental. Y aquí me permito mostrarles el suelo con los diversos horizontes. Entonces fíjense, aquí les hablan del horizonte A, capa superior del suelo, es de color oscuro y es rica en humus. Recuerden el ejemplo que les di del humus. Horizonte B es más claro con menor cantidad de humus, hasta allí penetran las raíces. Es decir, que en el horizonte A y horizonte B es la parte del suelo en el cual las raíces pueden obtener los nutrientes necesarios para un buen desarrollo. Y en el horizonte C va a estar formado por fragmentos de rocas desintegradas y aquí la cantidad de nutrientes va a ser mínima o no es posible encontrar nutrientes, tantos como si están disponibles en el horizonte B y en el horizonte A. De igual forma, aquí en esta imagen les habla de horizonte cero, que es aquel que va a estar conformado por el mantillo y la hojarasca, es decir, esta pequeña zona en la cual están esas hojas una vez caen al suelo, ¿verdad? Por decirlo así, eso conforma el horizonte A. Luego sigue el horizonte cero, perdón. Luego sigue el horizonte A, horizonte B y finalizamos con el horizonte C. Degradación del suelo. La erosión se conoce como erosión a una serie de procesos naturales de naturaleza física y química que desgastan y destruyen los suelos y rocas de la corteza de un planeta, en este caso la Tierra. La erosión terrestre es el resultado de la acción combinada de varios factores como la temperatura, los gases, el agua, el viento, la gravedad y la vida vegetal y animal. En algunas regiones predomina alguno de estos factores, como el viento en las zonas áridas. También y mucho más, en los últimos tiempos se produce una erosión acelerada como el resultado de la acción humana, cuyos efectos se perciben en un periodo de tiempo mucho menor. Sin la intervención humana, estas pérdidas de suelo debidas a la erosión se verían compensadas por la formación de nuevos suelos en la mayor parte de la Tierra. ¿De qué es lo que les tratan de decir acerca de la erosión? Es un proceso que puede ocurrir de forma natural y en el actual momento ocurre en gran medida por la acción de la mano del hombre. La erosión no es más que cuando el suelo comienza a desgastarse y comienza a caer, tal y cual como lo podemos observar en esta imagen. Miren aquí ustedes cómo, fíjense, este sería el suelo normal, pero fíjense ustedes qué pasa. Este suelo comienza a desgastarse y comienza a caer, comienza a desprenderse, ¿cierto? Entonces, en la lectura les mencionaban al final que debido a la influencia del hombre,
este proceso se está acelerando. ¿Y por qué? Por la influencia del hombre. Ustedes saben, muchachos, que hoy en día la tala de árboles es un problema ambiental y quizás ustedes escuchan en las noticias que, por ejemplo, en las selvas, en los bosques, el humano, con el afán de obtener madera, tala esos árboles, tala esos bosques, y ¿qué pasa? El suelo va a quedar desprotegido y allí es donde el proceso de erosión ocurre de una forma mucho más rápida. Sería bueno preguntarse, ¿y cuál es la importancia que tienen los árboles, las plantas para evitar la erosión? Las raíces desempeñan un papel trascendental. Las raíces ayudan a que el suelo permanezca compacto. Entonces, cuando en los bosques y las selvas la presencia de los árboles disminuye, obviamente la influencia que ejercen estos sobre el suelo va a disminuir y por lo tanto el proceso de erosión se va a acelerar. Ahora vamos a hablar acerca de la desertización. Es el proceso evolutivo natural de una región hacia unas condiciones morfológicas, climáticas y ambientales conocidas como desierto. Los factores que causan la desertización son de diversa índole, factores geomorfológicos como la orogenia, distribución de las masas continentales, y dinámicos relacionados con la actividad geológica y biológica de la Tierra. La desertización es un fenómeno que se produce sin la intervención humana. Uno de los ejemplos de desertización es el desierto del Sahara. Hace unos miles de años era una sabana con su fauna y flora características, que tenía hipopótamos, elefantes, jirafas, entre otros. Entonces, el proceso de desertización, muchachos, es un proceso, así como se los mencionan ahí, en cierta forma natural. ¿Por qué ocurre la desertización? Al haber cambios, ¿verdad? Cambios abruptos de temperatura, de presión y también de escasez de agua. Esto influye en que ciertas zonas del planeta comiencen a convertirse en desiertos, ¿verdad? De allí viene desertización. Entonces, no necesariamente el humano interviene en este proceso, se da más que todo de forma natural. Y el ejemplo que le citaban allí era el desierto del Sahara. Aquí en Colombia podríamos citar el caso del desierto de La Guajira, ¿sí? Entonces, esta zona tiene estas características ambientales de forma natural, por las condiciones, por la ubicación geográfica que tiene La Guajira, ¿verdad? Y ciertas condiciones de temperatura, presión, etcétera, influyeron en que este proceso de desertización ocurriera de esa forma tan particular en esta zona de Colombia. Ahora viene otro concepto que no lo vayan a confundir: desertización. Ahora viene desertificación. Es el proceso de degradación de los suelos de las zonas áridas y semiáridas. Se ha acentuado en las últimas décadas y está provocado por variaciones en el clima, pero se agrava por la actividad humana. Por ejemplo, cuando las tierras se dedican a la ganadería. Si se concentra una cantidad excesiva de ganado, se crían especies no apropiadas, el suelo se compacta y las plantas comestibles se agotan, multiplicándose solo aquellas no comestibles. La vegetación natural desaparece cuando los nutrientes son arrastrados por el viento y las raíces no tienen suelo donde fijarse. A su vez, la falta de materia orgánica vegetal impide la formación de humus por acción de los microorganismos. En el pasado, las tierras áridas se dejaban descansar para que se regeneraran después de periodos de cultivo o de extrema sequía. Actualmente son degradadas por el uso intensivo, la tala de bosques y algunas formas equivocadas de riego. Esta explotación intensiva es causada por presiones económicas, el aumento de la población y por falta de previsión y de conocimiento sobre el manejo sostenible de los recursos. Entonces, fíjense ustedes, la desertificación, a diferencia de la desertización, en este proceso de desertificación sí influye la mano de obra humana, ya que, como les mencionan en la lectura, el humano, con el afán de obtener riqueza, no mide las consecuencias de sus actos. El humano, al talar los árboles, al acabar con la fauna, con la flora, con la riqueza biológica de un lugar, está influyendo, está permitiendo que este proceso de desertificación ocurra de una forma mucho más rápida. Una de estas formas más agresivas es la ganadería. Ustedes saben que, por ejemplo, los ganaderos, para poder tener estos animales, deben de talar todos los árboles y poder, para que la hierba pueda crecer,
que es de la cual se alimentan estos animales. Entonces, al talar los árboles, ¿qué está haciendo el humano? Está contribuyendo a que el proceso de desertificación ocurra mucho más rápido, y sobre todo en esta zona en la que está ubicada Colombia, ¿verdad? Que es una zona tropical, y este fenómeno pues puede ocurrir de una forma mucho más acelerada. Dice acá que con la desertificación disminuye la productividad de la tierra y aumenta la pobreza. Al desaparecer la fertilidad del suelo, la cobertura vegetal y los cultivos, se producen grandes pérdidas económicas y la población tiene que emigrar. Claro, si un suelo se desertifica, sufre el proceso de desertificación, es un suelo que no va a servir para cultivar absolutamente nada. Entonces se pueden dar cuenta ustedes que esto lo que va a generar es pobreza, desplazamiento, y las familias que alguna vez dependían de los productos que obtenían de la tierra ya no va a ser posible, porque este proceso ya se ha llevado a cabo. El departamento más afectado por procesos de desertificación en el país es La Guajira, aunque también es posible encontrar procesos de desertificación en sectores de la cuenca del río Chicamocha, entre los departamentos de Boyacá y Santander. De otro lado, las tierras secas de los valles interandinos y los suelos de las sabanas de los departamentos de Sucre, Córdoba y Cesar se encuentran expuestos a procesos de degradación y desertificación en la actualidad. Fíjense ustedes que aquí el departamento de Córdoba está pues susceptible de sufrir este proceso, y ya lo está sufriendo, porque ustedes saben que como esta es una zona ganadera, pues entonces la tala de árboles se incrementa cada vez más. Entonces fíjense ustedes la responsabilidad tan grande que tienen cuando crezcan, de ser personas que trabajen, que avancen, pero de la mano con la naturaleza, no destruyéndola, antes por el contrario, tomando acciones para evitar que el ser humano siga destruyendo cada vez más los recursos naturales. Riquezas del suelo colombiano. El suelo colombiano permite al país tener diversidad en su relieve, en su flora y a su vez en la fauna que se beneficia de estas condiciones. Adicional a esto, el suelo de Colombia es rico en materiales que sirven como recursos energéticos, tales como el carbón, que se extrae principalmente en La Guajira. La explotación petrolífera es una de las actividades principales de la economía nacional y generadora de gran cantidad de divisas, es decir, de dinero. Entre los recursos de exportación se encuentran riquezas del suelo, como es el caso del oro, el níquel. Ustedes saben que aquí en Córdoba, en Montelíbano, se extrae el ferroníquel, el cobre, la plata, el platino y las esmeraldas. Estas riquezas generan empleo y divisas para el país, pero a su vez generan degradación de suelos, deforestación y problemas sociales, como lo que ocurre actualmente con el mineral coltán, cuyos yacimientos en el país están siendo explorados y explotados hace pocos años. Entonces, fíjense, aquí les estoy mostrando una fotografía de la mina del Cerro Matoso, que queda pues aquí en Córdoba. Fíjense ustedes cómo se da la degradación de este suelo, y aunque este tipo de industria genera muchas riquezas para los países, especialmente para las grandes multinacionales que son las que están al frente de estas compañías, esto genera pues gravísimos problemas ambientales y sociales, porque las familias que anteriormente vivían en cercanías a esta mina tienen que emigrar, tienen que irse de allí, porque de estas minas salen una serie de gases que pueden ser nocivos para la salud. El coltán es una mezcla de los minerales columbita y tantalita. Se utiliza para fabricar componentes claves de los móviles, smartphones y dispositivos electrónicos portátiles cada vez más potentes y sofisticados. Por esa razón es que están siendo tan explotadas, porque ustedes saben que hoy en día disponemos de una serie de dispositivos tecnológicos muy avanzados. Periódicamente se le menciona en los medios como responsable indirecto de la atroz guerra crónica que sufre la República del Congo. La República del Congo, muchachos, es un país que queda en África, y este país actualmente está en una guerra bastante fuerte, y es precisamente porque en este lugar están extrayendo este material, el coltán, y como hay intereses económicos, entonces esto ha desatado una guerra en este país. Bueno, muchachos, espero que esta información tan interesante que acabamos de leer acerca del suelo, miren lo importante que es el suelo, ¿verdad? A partir de este tema tan bueno, yo sé que ustedes, siendo estudiantes de 7º grado, van a tener una mentalidad mucho más abierta y van a ser mucho más responsables
acerca de las acciones que ustedes van a hacer para contribuir con la preservación de los recursos naturales. Entonces, luego de esta explicación, ya pueden entonces realizar la actividad en la que, como les mencioné al inicio, van a completar cada uno de estos postulados. Que tengan un excelente día.